Muy buen día, Inge Telma y compañeros. Somos el grupo número 2 y estaremos hablando en esta exposición sobre la ley de Charles, relación, volumen y temperatura de los gases. Los integrantes que lo conformamos es Catherine Baires, Genia Morel, Gelson Mendoza y Henry López. Como introducción del tema, la ley de Charles, que es también conocida como la ley de los volúmenes de Charles, es una de las leyes fundamentales en la física y en la química que rige el comportamiento de los gases. Esta ley proporciona una comprensión esencial de cómo los gases reaccionan ante los cambios en la temperatura y el volumen, manteniendo constante la presión y la cantidad de gas. Su formulación es simple pero poderosa y su aplicación se extiende a una amplia de situaciones prácticas y teóricas. En este tema miraremos lo que es la historia, algunas aplicaciones que se usan en la vida cotidiana y estaremos realizando algunos ejercicios y un pequeño laboratorio. Como objetivo del tema de la ley de Charles es conocer la historia y el contexto en que se desarrolló la ley de Charles, explicar de manera clara y concisa la ley de Charles, incluyendo su formulación matemática y sus suposiciones fundamentales, identificar y describir ejemplos de aplicación de la ley de Charles en situaciones cotidianas y en diversas disciplinas científicas y tecnológicas. A continuación dejaré a la compañera Kenia con ustedes. Mi nombre es Kenia y pues a mí me toca explicar un poco acerca de las preguntas de investigación, así como también hablar un poco de la historia de la ley de Charles y pues poder aprender un poquito más, ¿verdad? Preguntas de investigación. La primera pregunta de investigación: ¿cuál es el origen histórico de la ley de Charles y quiénes fueron los científicos claves que contribuyeron a su desarrollo? ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de la ley de Charles en la vida cotidiana y en diversas industrias como la ingeniería, la meteorología y la química? También, ¿cómo se puede realizar experimentos o demostraciones que ilustren la relación entre el volumen y la temperatura de un gas o presión constante? ¿Cuáles son los equipos y procedimientos necesarios? ¿Cuál es la importancia de la ley de Charles en la comprensión del comportamiento de los gases y la relevancia en la termodinámica? Ok, ahorita un poquito acerca de la historia. La ley lleva el nombre del físico, químico o inventor Francis Jacques Charles, quien formuló la ley original en su obra inédita de la década de 1780. La ley fue publicada por primera vez por el filósofo natural Francis Louis Joseph Gaines Lussac en 1802, pero fue descubierta por Jacques Charles ya en 1789. En 1789, Jacques Charles realizó estudios que le permitieron observar el efecto que tiene la temperatura sobre el volumen de un gas. También la ley de Charles, también conocida como la ley de Charles y Gauss Laws, es una de las leyes fundamentales del gas en la termodinámica y la dinámica del fluido. Describe cómo los gases tienden a expandirse cuando se calientan en una presión constante. La ley lleva el nombre del científico Francis Jacques Charles, que la formuló por primera vez a finales del siglo XVIII. La ley de Charles se puede declarar de la siguiente manera: a presión constante, el volumen de un gas ideal es directamente proporcional a su temperatura absoluta, medidas en Kelvin. Matemáticamente, esto se puede expresar como lo siguiente: B1 entre T1 es igual a B2 entre T2, donde B1 y B2 son los volúmenes iniciales y finales del gas.
T1 y T2 son la temperatura absoluta inicial y finales en Kelvin. Puntos claves para entender sobre la ley de Charles. Proporcionalidad directa. La ley indica que cuando se aumenta la temperatura de un gas, manteniendo constante la presión, el volumen del gas aumentará proporcionalmente. Por el contrario, si disminuye la temperatura y el volumen disminuirá. Temperatura en Kelvin. Es importante utilizar la escala de temperatura absoluta Kelvin al aplicar la ley de Charles. En la escala Kelvin 0K, 0 absoluto, representa la temperatura más baja posible, donde teóricamente se detiene el movimiento molecular. Supuesto del gas ideal. La ley de Charles es más precisa para los gases ideales, que siguen perfectamente todas las leyes de los gases bajos ciertas condiciones. Los gases reales se desvían del comportamiento ideal a altas presiones y bajas temperaturas. La interpelación y la extrapolación. La ley de Charles se puede utilizar para predecir el comportamiento que los gases a diferentes temperaturas. A menudo se aplica para interpolar, es estimar entre puntos de datos conocidos. La extrapolar es estimar más allá de los puntos de datos conocidos. Relaciones entre el volumen y la temperatura del gas. Aplicaciones. La ley de Charles tiene aplicaciones prácticas en diversos campos, incluidos la química, la física, la ingeniería y la meteorología. Ayuda a comprender el comportamiento de los gases en respuesta a los cambios de temperatura y se utiliza en el diseño de muchos sistemas y dispositivos que contienen gases. Bueno, muchas gracias. A continuación los dejo con mi compañero Gerson. Recalcando a lo que ha dicho la compañera Kenia, la ley de Charles, que es también conocida la ley de volúmenes, es una ley experimental de los gases que describe cómo los gases tienden a expandirse cuando se calientan. En un ensayo moderno, la ley de Charles es cuando la presión sobre una muestra de gas seco se mantiene constante, la temperatura Kelvin y el volumen estarán en proporción directa. Es decir, o en otras palabras, si la temperatura de un gas aumenta, su volumen también aumentará, siempre y cuando se mantenga constante. Como podemos ver en estos ejemplos que pusimos, cuando aumenta la temperatura, aumenta también el volumen. Aquí podemos ver en la gráfica que conforme va aumentando la temperatura, va aumentando también el volumen. Algunas aplicaciones de la ley de Charles. En los globos se puede usar en la ley, se puede aplicar en los globos aerostáticos, aire acondicionado, bolsas de aires, entre otros, entre varias, y lo podemos encontrar en muchas cosas donde se podría utilizar lo que es las aplicaciones de la ley de Charles. En climatización y aire acondicionado lo podemos ver en lo que es los sistemas de aire acondicionado y calefacción, que esto utilizan la ley de Charles para controlar la temperatura en edificios y vehículos, ya que al aumentar o disminuir el volumen de aire de una presión constante, se puede lograr la temperatura deseada. En los globos aerostáticos se utilizan al principio de la ley de Charles para volar, ya que al calentar el aire dentro del globo, su volumen aumenta, lo que reduce la densidad en comparación con el aire circulante y permite que el globo ascienda. Y en las bolsas de aires
En los automóviles, en los sistemas de seguridad de los automóviles, como las bolsas de aire, se basan en lo que es la ley de Charles. Cuando se detecta una colisión, un gas se libera rápidamente en una bolsa de aire, inflándola, aumentar su volumen a presión constante para proteger a los ocupantes. Como conclusiones de tema, la ley de Charles proporciona información valiosa sobre cómo responden los gases a los cambios de temperatura, manteniendo constante la presión y la cantidad de gases. En un principio fundamental en el estudio de la termodinámica y el comportamiento de los gases, y sirve como base para comprender las propiedades de los gases y predecir su comportamiento en diversas condiciones. Charles es un componente fundamental para la comprensión del comportamiento de los gases y tiene aplicaciones prácticas en campos como la química, la física, la ingeniería y las ciencias ambientales. Proporciona una base para comprender cómo responden los gases a los cambios de temperatura, ayudando a científicos e ingenieros a hacer predicciones y resolver problemas relacionados con las propiedades y el comportamiento de los gases. Estas leyes de este científico vino a resolver muchos problemas cotidianos que se pueden ver hoy en día. Hola, muy buenas. Mi nombre es Henry López y hoy les vengo a hablar sobre lo que es un poco la ley de Charles, volúmenes y temperatura de los gases. Bueno, vamos a la siguiente. Para cualquier gas, la relación de temperatura y el volumen es directamente proporcional. Si todo lo demás se mantiene constante, a medida que suba la temperatura, el volumen también aumenta. Y cuando baja la temperatura de un gas, también lo hace su volumen. Si calientas un gas, se expande. Las partículas se mueven más rápidamente, ocupan mayor espacio. Imagínate un globo que se expande cuando las partículas del gas chocan contra sus paredes. Al expandirse, mantienen la presión constante. Cuando más rápido se muevan las partículas, más presionarán sobre paredes del globo, expandiéndolas. Por el contrario, si enfrías el gas, apoyas el globo en un bloque de hielo, entonces el globo se contrae. Como lo podemos ver ahí en la imagen, se contrae por el enfriamiento del gas y el volumen se reduce. Bueno, vamos con el siguiente. Número 1. Dice, vamos a dejarlo que termine. Un globo aerostático posee un volumen de 2.800 metros cúbicos a 99 grados centígrados. ¿Cuál será su volumen si el aire es enfriado a 80 grados centígrados? Escribiremos la ley de Charles en formato del antes y el después. B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Bueno, sustituimos lo que ya conocemos. Recuerda convertir las temperaturas a grados Kelvin. Kelvin es igual a grados Celsius más 273.15. T1 es igual a 372,15 Kelvin. T2 es igual a 353,15 Kelvin. 2.800 metros cúbicos sobre 372,15 Kelvin es igual a B2 sobre 353,15 Kelvin. Resolvemos B2 multiplicando ambos lados por 353,15 Kelvin. 353,15 Kelvin por 2.800 metros cúbicos sobre 372,15 Kelvin es igual a B2. Entonces B2 nos queda igual a 2.67 metros cúbicos. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. A 0 grados Celsius, un gas ocupa 22,4 litros. ¿A qué temperatura debería estar en grados Celsius para alcanzar un volumen de 25,0 litros? Entonces, en la ley de Charles, ponemos P1 por T1 es igual a B2 por T2. Convertimos las temperaturas a grados Kelvin. Kelvin es igual a grados Celsius más 273,15. Sustituimos por lo que ya conocemos, 22,4 litros sobre 273,15 Kelvin es igual a 25,0 litros sobre T2. Resolvemos T2. Multiplicamos cruzado, 22,4 litros por T2 igual a 273,15 Kelvin por 25,0 litros. T2 es igual a 273,15 Kelvin por 25,0 litros sobre 22,4 litros. T2 es igual a 304,9 Kelvin. Convertimos a grados Celsius. Grados Celsius es igual a Kelvin menos 273,15. T2 es igual a 31,7 grados Celsius. Y este sería nuestro resultado.
Lo estamos posteando ahí. 239.7 grados Celsius. Ahí está. La ley de Charles vincula la temperatura y el volumen de un gas, pero existen otras leyes de los gases que relacionan otras variables esenciales asociadas con los gases. La ley de Boyle describe la relación entre la presión y el volumen. La ley de Gay-Lussac rige la relación entre la presión y la temperatura, y la ley combinada de los gases pone a las tres juntas, temperatura, presión y volumen. Hay que tener en cuenta que al usar cualquiera de estas leyes, la cantidad de gas debe ser constante. La ley de Avogadro describe la relación entre el volumen y la cantidad de gas. Por lo general, en términos de N, la cantidad de moles, cuando combinamos las cuatro leyes, obtenemos la ley ideal de los gases, para decir cuál de estas leyes tenemos que usar al momento de resolver un problema. Nos conviene hacer una lista para saber cuál es la información que tenemos y cuál es la que necesitamos. Si no contamos con una variable y si se mantiene constante en el problema, entonces no necesitaríamos ninguna ecuación. Bueno, esta ha sido mi participación y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Catherine Baires y en este momento vamos a realizar un experimento en el cual evalúa el cambio del tamaño de los globos, por lo cual utilizaremos dos recipientes, uno que contiene el agua fría y otro que contiene el agua caliente, y utilizaremos ambos globos para realizar este experimento cuando sometemos los gases a temperaturas. Así que en este momento vamos a llenar los recipientes y vamos a inflar los globos. Muy bien, ya tenemos los recipientes con el agua fría y con el agua caliente. Ahora bien, tenemos nuestros globos inflados de un tamaño promedio similar. Ahora lo que vamos a proceder a realizar es ingresar el globo en agua caliente y en agua fría. Así que vamos a ingresarlos dentro de los recipientes y vamos a taparlos y vamos a dejar reposar durante unos 10 minutos aproximadamente, y luego regresamos para ver los resultados. Bueno, y regresamos. Ya pasaron los 10 minutos en cual dejamos reposando nuestros globos en ambos recipientes. Entonces vamos a ver cuál fue el resultado del recipiente de agua caliente y el resultado del recipiente de agua fría. Ok, podemos notar un cambio en tamaños y vamos a proceder a explicar por qué. Como ya lo habían explicado nuestros compañeros anteriormente, la ley de Charles pues es una ley que establece que una relación entre la temperatura y el volumen, y es una de las más importantes de las leyes de los gases. ¿Por qué? Porque explica cómo se desarrollan estos o cómo cambian a través de cambios de temperatura. Jacques Charles fue un inventor, matemático, científico de nacionalidad francesa, que en el año de 1788 descubrió esta ley que lleva su nombre en su honor. Charles establece que el volumen y la temperatura son relativamente o directamente proporcionales. Son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, si se aumenta la temperatura, obviamente que el volumen del gas también aumentará, mientras que si esta temperatura disminuye, el volumen del gas también disminuirá. Ok, vamos a explicar en otras palabras qué sucedió aquí. ¿Cómo calentamos un gas? O lo que hay dentro de este globo de gas se expandió. ¿Por qué? Porque las partículas se están moviendo más rápidamente y eso hace que ocupen un mayor espacio. Entonces el globo se expandió porque las partículas del gas chocaron contra sus paredes, y pues al hacer esto mantienen la presión constante. Cuanto más rápido se muevan estas partículas, más presionarán contra las paredes del globo, haciendo que se expandan. Mientras que por el contrario, cuando la sometemos a temperaturas bajas y el gas se enfría, disminuye el movimiento de estas partículas, y pues entonces sucede esto: el globo se contrae. Así que podemos observar las diferencias y la magia de la química. Bueno, esto ha sido todo por mi parte, y pues gracias por su atención.